ese maltrato que sufriste, esa agresión, que no se debe volver a repetir ni con ella ni con ningún otro miembro de la prensa. Los periodistas van a hacer su labor, su trabajo y tienen que preguntar, ¿no? Y no se les puede tratar de esa manera como ocurrió ayer con nuestra compañera de labores, Helen Meniz. Bien, señores, 2:41 de la tarde. El gobierno ha decidido poner fin a la suspensión perfecta de labores. Esta medida va a regir solamente hasta el 2 de octubre. Vamos a conversar con la abogada laboralista Crista Caro, a quien le agradecemos, por supuesto, por su gentileza. Doctora Caro, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Bueno, quería empezar recordando que este régimen, suspensión perfecta de labores, entró en vigencia el 13 de abril del 2020, ¿no? Estableció una serie de medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados por a los trabajadores y empleadores ante la pandemia COVID-19. Doctora Caro, a ver, ¿qué efecto tendrá esta medida, sobre todo en las empresas y básicamente en la situación de los trabajadores que en este momento están en suspensión perfecta? Hay quienes consideran que más bien esta medida puede generar más despidos, ya formales, diríamos así. Sí, efectivamente es bastante preocupante la norma que se ha emitido hoy, el decreto de urgencia, o que se ha publicado hoy, el decreto de urgencia del Ejecutivo, el 87-2021, porque ya corta la posibilidad de que las empresas que aún siguen siendo afectadas por la pandemia puedan mantener a los trabajadores con el vínculo laboral vigente, pero con el contrato suspendido, ¿no? Lo que genera que los trabajadores no tengan la obligación de prestar el servicio ni de las empresas de pagar las remuneraciones. Y eso aún es una realidad. Hay actividades económicas que no están reactivadas al 100% o que ni siquiera inició su reactivación, como por ejemplo las que se dedican a las discotecas, bares, muchas empresas que tienen por actividad el turismo, se han visto bastante afectadas y todavía el día de hoy están sufriendo las contingencias de la pandemia, pese a que ya han transcurrido unos 18 meses desde el inicio de esta situación lamentable. Entonces, yo creo que más cara va a salir la lavada que la camisa en este caso, porque si es imposible que los empleadores puedan hacerse cargo de las remuneraciones de los trabajadores que tendrían que volver a partir del 3 de octubre, no les va a quedar más salida que cerrar la empresa o proceder a realizar despidos colectivos. Lo contradictorio en este caso, doctora, es que justamente ese es el argumento principal del Ejecutivo para dejar sin efecto la medida, ¿no? Que hay una recuperación progresiva de la economía nacional, pero vemos que, y efectivamente usted coincide con nosotros, esto podría más bien generar, no sé si decir un descalabro, pero sí una afectación muy fuerte en las empresas. En efecto, nosotros hemos venido haciendo seguimiento. De hecho, han existido ya 2 proyectos de ley en el Congreso sin un mínimo estudio de los casos, sin una data exacta que precise cuáles van a ser o cuáles podrían ser las opciones con las que cuentan las empresas. Lamentablemente, parece que esta medida, en vez de favorecer a los trabajadores que han permanecido en suspensión perfecta, lo que va a hacer es afectarlos. Ahora, siempre queda vigente pues la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que también regula las suspensiones de los contratos de trabajo por casos fortuitos de fuerza mayor, pero eso está sometido a la aprobación del Ministerio de Trabajo y hay pues que ver qué criterios van a adoptar ahora las personas que van a decidir eso en el Ministerio de Trabajo. Es bastante preocupante, esperemos pues que lo que queda de los días cuando se emite el reglamento, las normas complementarias puedan darle alguna salida, sobre todo para aquellos empleadores que son micros y pequeños empresarios y que realmente no cuentan con los medios para poder hacer frente a una planilla de trabajadores. Doctora Caro, le pido por favor que nos espere un minuto porque tenemos que ir con nuestros anunciantes y seguimos conversando con usted sobre este tema, suspensión o ya dejar sin efecto el sistema de suspensión perfecta de labores. Regresamos. Con 47, estamos conversando con la doctora Crista Caro, abogada laboralista, sobre la decisión del gobierno de ya dejar sin efecto el sistema de suspensión perfecta de labores. Va solamente hasta el 2 de octubre. Estamos analizando el impacto que puede tener justamente en las empresas y también en la situación de los propios trabajadores. Doctora, durante el tiempo que ha estado pendiente o vigente esta suspensión perfecta de labores, desde el punto de vista legal y de derecho de los trabajadores, ¿ha cumplido con los objetivos que tenía cuando se estableció en el 2020?
Sí, la suspensión perfecta de labores ha permitido que las relaciones laborales se mantengan, ¿no? Estableciendo criterios bastante objetivos para que esta sea procedente, ¿no? La norma original, que es el decreto de urgencia 38-2020 y su reglamento, el decreto supremo 11-2020-TR, establecían los ratios económicos que debían de cumplir las empresas para poder someterse, y también un procedimiento previo de consulta y comunicación con los trabajadores para poder someterse a la medida de suspensión perfecta. En ese sentido, yo sí considero, y lo he visto en mi experiencia profesional en la práctica, que ha cumplido su objetivo, pero como mencioné anteriormente, todavía hay sectores que están sumamente golpeados y no han logrado su reactivación ni siquiera en un porcentaje que les permita mantener las relaciones laborales, respetando pues los pagos de remuneraciones y beneficios para los trabajadores que forzosamente van a tener que regresar a partir del 3 de octubre. Esto es realmente preocupante. Pero bueno, los detractores señalan que en realidad esto era una especie de despido disfrazado, ¿no? O sea, habían trabajadores, muchos de ellos, eso no hay que negarlo, que se quedaban algunos meses sin trabajo, pero sin también recibir absolutamente nada, ningún tipo de ingreso. Justamente la suspensión perfecta es lo que hace, ¿no? Mantiene la relación de trabajo, pero inhibe la obligación del trabajador de prestar servicios y del empleador de pagar remuneraciones. Pero, insisto, habían que cumplir ciertos criterios económicos, sobre todo, para que esta medida prospere. Y en aquellos casos en los cuales los malos empresarios, porque hay malos empresarios, utilizaron mal esta medida, lo que hizo la Autoridad de Trabajo fue revocarla, y al día de hoy pues los están obligados a reintegrar las remuneraciones y reintegrar los beneficios de aquellos trabajadores que fueron malamente suspendidos. Pero en su gran mayoría sí sirvió esta medida, y no hay que olvidarnos también que esta vino de la mano con una serie de paquetes que el gobierno emitió, no solamente hablando de los bonos que se le evitó a algunos trabajadores de suspensión perfecta, sino también la facilidad para que retiren la CTS acumulada, para que se le otorgue vacaciones, por ejemplo, y evitar la suspensión, y así una serie de fórmulas que en su momento funcionaron, todavía deberían de aplicarse a ciertos sectores. Yo creo que el levantamiento total de la suspensión perfecta regulada por el decreto de urgencia 38-2020 sí podría afectar de manera muy grave, sobre todo a aquellas MIPES que se dedican al turismo. No sé si usted o los espectadores han tenido oportunidad de en estos meses viajar por provincia. Yo lo he hecho y lamentablemente he visto cómo está padeciendo el sector comercio y el sector turismo, sobre todo en la sierra y en la selva del país. Entonces, es bastante preocupante lo que puede pasar con ese sector. Muy bien. Doctora Crista Caro, muy agradecido por sus declaraciones, sus opiniones sobre este tema. Muchas gracias. Perfecto, Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes a usted. La doctora Crista Caro, abogada laboralista. 2:51 de la tarde, tenemos información.